Ese será ya un día, I'll give y'all 5 seconds to catch your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy, en No Tengo Ni Idea, ¿qué vamos a descubrir desde el mundo de la vanguardia y marginalidad cultural? Pues nos lo va a contar el polifacético Rafa Bilkor. Buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a mi sección. Hoy tenemos lunes de resaca después del domingo de resurrección y hoy pues tengo el placer de presentaros a Fede Arenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, Fede. Fede, seguramente habréis oído hablar de Yggdrasil, de ese centro, asociación cultural, sociedad. Sí. Todo lo que se pueda decir es poco sobre los juegos de mesa, juegos de rol y demás. Juego de cartas, miniatura, allí prácticamente hay un poquito de todo. Warhammer habló, sí, a tope. Eso es. Me gustaría, Fede, que nos dieras un poquito de luz, porque ya sabemos que en los años 90, cuando hubo el boom, como que se llevó muy mala prensa, como que la gente tendió mucho a criticar lo que eran los juegos de rol. Yo creo que podíamos dedicarle mucho tiempo, pero te lo voy a intentar resumir. Creo que hubo dos booms. Uno fue en los 80, pero el mediático fue en los 90. Eso es. Y el mediático, bueno, al final responde por desgracia, de lo que pasa en este país, que al final es manipular la prensa, vender periódicos y opinar de algo que no se tiene ni puñetera idea. Sí, de hecho, ahora hay muchas de esas personas que sí te podría pasar entrevistas de gente que trabaja en Cuarto Milenio que hablaba muy mal sobre los juegos de rol en esa época y hoy los alaban, ¿no? Es un poco... Cuando sabemos de lo que estamos hablando podemos hablar con criterio, mientras tanto simplemente decimos falacia. No, sí. Digamos que la ignorancia siempre genera miedo, ¿no? Sí. Y, bueno, miedo y ganas de hablar, porque la charlatanería también, nada más que por tener un poquito la razón, luego inventa bulos, inventa historias que no vienen al caso. De hecho, os habréis dado cuenta que en este último año hay expertos en COVID y nadie tiene una carrera de medicina, ¿no? Entonces es como una cosa muy curiosa, es repetir lo que oímos una y otra vez hasta que parece que fuese la absoluta verdad. Sí, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Correcto. O sea... Sí. Pero bueno, esos tiempos, gracias a Dios, han quedado un montón atrás y ahora hay nuevos horizontes para todo esto. De hecho, vivimos la parte contraria. Ahora cosas como Big Bang Theory o Stranger Things y cosas así. Sí. Incluso Marvel, con todas sus películas, han puesto de moda el ser friki, ¿no? Yo no me podía imaginar ir a una tienda de estas de superficie y encontrarme un batido de estos de ¿quieres ser friki? Toma tu club de rol, ¿no? Que es una de las publicidades que están haciendo ahora. Entonces, ahora vivimos un tiempo que es justamente al revés. No, sí, parece que lo mainstream es como cuando vas al primario y ves camisetas de Wu-Tang Clan o de Nirvana, ¿no? Que de repente dices, ¿qué hostias? Sí, también suele ocurrir lo curioso de preguntarle al chico o la chica que si le gusta Nirvana y no sabe lo que es, pero bueno, que tampoco pasa nada. No, prefiero comprarme una camiseta por 10 pavos que no antes que me costaba 40. No, eso seguro. Ahora eso ya es seguro. mercado general. Eso es. Me ha llegado a los oídos, me has dicho antes de que habéis cambiado de situación en el local. Yo no lo sabía, supongo que habrá gente que sí lo sabe, yo en mi caso no lo sabía. Lo estamos intentando publicidad, llevamos prácticamente poco más de un año. Antes teníamos, por suerte, el Pony Pisador, pero fue no sé, supongo que tú lo viste alguna vez, era un local que parecía una taberna medieval bastante chulo. Llegué a verlo. Pero se nos quedó muy pequeño. Gracias a Dios, la tendencia que estamos teniendo en Yggdrasil es increciendo constantemente y ya teníamos que buscar una solución, así que nos hemos mudado a Fátima. A Firiana, perdón, que siempre acabo mezclándolo. Y la verdad es que tenemos un local bastante más grande, con algunas salas, donde podemos acoger toda diversidad de actividad que ahora mismo pues estamos acogiendo bajo nuestra en lo que es la sede. Sigue habiendo un día de apertura de puertas, ¿verdad? Sí, mantenemos los sábados con intención de puertas abiertas para que aquello no se convierta solo en voy y juego, sino que se cree una comunidad donde no solo los juegos de rol y todas esas cosas que nosotros trabajamos tengan cabida. Allí hay ilustradores que suelen ir de vez en cuando, hay gente que trabaja en cosas de videojuegos y como tenemos pequeños nexos en unión porque todos somos unos frikis, pues allí hay un momento de esparcimiento más allá de sentarte en una mesa simplemente a jugar. Sí, claro. A ver, digamos que está el nexo de unión de toda la gente que allí va
Aunque bueno, habrá gente de una rama, gente de otra rama, dentro Claro, de... lo que pasa con este tipo de cosas es que si tú acabas jugando conmigo, acabo viéndote a ti una vez en semana o dos, pero no acabo viendo a lo que compone la gran comunidad. Y muchas de Eso las es. cosas nacen cuando la comunidad se expone a sí misma y haces ese pequeño collage de ideas y cosas entretenidas que al final acaban en proyectos. Eso es, las sinergias y cuando se nutre al final un grupo social a partir del roce, a partir de las convivencias, es cuando Claro. acaba nutriéndose. Y es Sí. lo que tú dices, si cada uno fuera a su aire, exclusivamente a lo que os une, que es a jugar. Claro. Y además que suelen ser eso, que al final acabas juntándote con los mismos, aunque tengas un local y tengas más espacios, pero lo ideal es romper esa... Cuanto más cercanos estemos los unos de los otros y compartamos más cosas, creo que es la fórmula de cómo tiene que funcionar la asociación. Y así es como ha estado funcionando estos últimos 26 años. Ole. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que más a lo que más se juega? ¿Cuál es el juego más popular dentro del gran abanico que tenéis? Nosotros somos muy raros. Nosotros somos raros porque no jugamos, digamos, a lo mainstream, ¿no? Pero lo que más se juega en el mundo es Dungeons and Dragons. Dragon y Mazmorra es el Sí. juego que más vende, pero además a niveles estratosféricos. No es comparativo nada que vaya a vender comparado con eso. Pero luego nosotros jugamos a mucho juego español. Nosotros jugamos mucho a Aquelarre, que es de la Edad Media española, mezclando una parte de terror con historia. Jugamos a juegos de aventuras tipo Séptimo Mar. Hay algunos juegos que son de las novelas de Lovecraft, que es como la llamada de Tulu. Eso sí suele tener siempre cabida. Ahora tengo un sector de locos que se han dedicado a comprar muñecos como si aquello no hubiera un mañana, y ahora hay un montón de Warhammer. Pero eso va en oleada. Sí. Van, vienen, pero lo que te digo más o menos es lo que se suele mantener. Y luego es muy complejo el mundillo este. Hay gente que simplemente va y juega, y yo tengo una mesa, la tuve el viernes por la noche, y es una mesa que va vestida de los personajes que juega. Y estoy hablando de gente que ya tiene una edad y van con sus lentillas, su ropa, y la verdad es que te da la sensación de estar in situ. ¿Tiene algo que ver con el cosplay o esto es totalmente No, el distinto? cosplay es otra cosa. No, el cosplay yo sé que va por por otra otro rama. rollo. Y esto yo creo que lo se hace un poco más porque cuando tú estás jugando conmigo, yo, Rafa, estoy acostumbrado a verte, y si me hablas yo acabaré viendo a Rafa. Claro. Pero si Rafa lleva un poco de atrezo, que lo puede variar un poco, sí me da la sensación un poco más mágica de que eso soy parte de esa historia que se está contando de una manera un poco más especial. Eso es formar parte de la fantasía. Claro, claro. Joder. Pero es que ya te digo, yo soy muy ignorante en estos temas, no, Bueno, aquí no estoy tenía yo ni para idea. resolver Y, dudas y de por lo eso que mismo necesites. te he traído, porque son cosas que yo considero que son muy importantes, y aparte, pues, como dice la cabecera, ¿no? El arte marginal. A mí me gusta Sí. coger, y lo que no se ve, lo que no se conoce, y aparte que es como ¿qué significa ser friki hoy día? Porque es que hoy lo que la gente no comprende es friki. Pero es que dentro de ese mundo, ya hablemos ya desde el orgullo friki. Sí, sí. Dentro ya de ese mundo es que se ha englobado tantas cosas, que es que ya hay un submundo ahí. Y yo lo que quiero es eso, que la gente se preocupe de decir, Creo que siempre ha habido un submundo, pero no se veía. Es Eso decir, es. yo creo que todos conocemos a algún familiar, alguna persona mayor que jugaba miniaturas napoleónicas. O lo hemos Sí, visto. sí, Y eso, sí, sí. eso era muy friki. Lo que pasa es que, bueno, yo juego napoleónico. Esa palabra ni siquiera existía en nuestro país. Y cuando se incorporó a nuestro país, se incorporó de una manera despectiva. Lo que pasa es que ciertos sectores la tomaron como algo a abanderar, ¿no? Yo no me considero ni friki ni no friki. A mí me gusta un conjunto de cosas y no me dan una etiqueta en ningún tipo de esas cosas. Pero entiendo que, bueno, que ha habido siempre gente que ha hecho cosas como esas, que jugaban napoleónico o jugaban juegos de mesa de estos de estrategia tipo RIS, pero Sí. otros que hay, no recuerdo el mismo nombre, que son de 10 o 12 días jugando, que tienen que dejar la mesa puesta. Entonces esas cosas han existido siempre. Pero no se veían, era algo que tú hacías en tu casa. ¿Qué es lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo? Que de alguna manera la gente ha perdido el tabú a comentar esto hablándolo en el bar, tomando una cerveza con el amigo, y de repente se ha dado cuenta que es que el amigo hacía una cosa parecida. También la pandemia fue una ayuda brutal para todo esto. Sí. Tanta gente en casa, se dispararon las ventas de miniaturas para pintar, de juegos de mesa para jugar en familia, de juegos de rol. De hecho, se creó una comunidad enorme a nivel nacional de juegos de rol que se jugaba online. Al final la gente fue buscando un poco el entretenimiento ante la nada y normalizó algo que antes parecía extraño.
No, sí, a mí me pasó, por ejemplo, ya que has tocado el confinamiento, pues al igual que la gente... A ver, yo no es que sea antisocial, yo es que no aguanto mucho a la gente. Entonces, Te entiendo bien. para mí el confinamiento fue una maravilla, pues es que me pinté 45 cuadros. Claro. Es que iba hasta con 5 cuadros a la vez. Y luego veía a la gente desesperada y salió un meme que me hizo muchísima gracia, que era el extrovertido en el confinamiento pegándose cabezazos Claro. y el introvertido en el confinamiento disfrutando del arte. Una de las frases de mi hermano es: yo me ponía 3 mesecitos más. Y yo, pero, 3 meses al año de confinamiento. No, pero es de cuando acabamos dijo 3 mesecitos más, que me quedan cosas por acabar. No, eso fue una maravilla para la gente Increíble, ¿no? que está en el arte, que crea. Claro. Y encima, hoy día que teníamos la facilidad también de que al final la mensajería no paró, con lo cual Sí. tú podías solicitar comprar algo por correo y te llegaba. Exactamente. Eso fue una maravilla, a mi parecer. Sí, sí, sí. De hecho, yo ya te digo, entre que yo fui de la gente que, aparte de los médicos, también trabajamos los limpiadores. Pues yo soy de los limpiadores que trabajó, y además tuve la suerte de que yo llegaba a casa y tenía allí mis cositas para poder hacer. Y a mí la pandemia se me pasó en un suspiro. Coño. Totalmente. La vanguardia y lo marginal de la cultura nos lo trae Rafa Vilcor en No tengo ni idea. Bueno, seguíamos con lo que estábamos hablando. Una cosa que creo que me esté. Siempre, digamos, la sociedad, ¿no? El estigma de la sociedad es como que la gente que juega esto son gente, pues como hemos dicho antes, ¿no? Gente quizás un poquito más retraída, más que se interioriza en sí misma, no está... Es que ni siquiera es cierto eso. No, pues eso Es que quiero lo que me peor. aclares. Es Eso lo quiero que me peor. aclares, porque tenemos la idea de el tipo oscuro o la tipa oscura que no se relaciona, el rarito. Quiero que me des luz ahí y de una vez se rompa el estigma. Mira, yo en la asociación, para no irme muy lejos, yo tengo gente que está metida en política a nivel bastante alto, tengo gente que trabaja prácticamente en relaciones públicas, profesores, tengo un abanico tan amplio de personas y además cada una es única. Lo que te quiero decir, retraído. Sí, mira, es un sector que per se hace que las personas que se sienten menos cómodas yéndose de fiesta prefieran irse a jugar su partidita el fin de semana. Pero eso no exime otro conjunto de gente que se va de fiesta, tipo yo, que en algunas no hemos visto, pero yo juego entre semanas o los fines de semana o cuando buenamente puedo. No es cierto. O sea, es lo que nos venden desde el cine americano, lo que nos venden la serie americana, pero que si nosotros hiciéramos un pequeño radar en el estadio del Córdoba, también veríamos que hay gente rara. No te digo ni peor ni mejor. Gente rara, con mayores dificultades, con menores dificultades. Y al final no determina lo que haces, lo determina la cantidad de gente que eres. Claro, Ya no, está. eso es así. ¿no? Cuanto más... Es la teoría del gilipollas, no sé si la sabes, ¿no? O sea, entre un Claro. millón de gilipollas habrá más que entre 100 gilipollas. Hombre. Solo por estadística. Solo por estadística. Claro. Y al final el hábito no hace al monje. Exactamente. Entonces, no existe un canon exactamente que sea así. Y mucho menos a día de hoy. Porque lo que te sorprende es que hay un montón de gente con mucha formación. El rol es una cosa que te obliga, hasta cierto modo, a crear cultura. Yo no te puedo hablar del siglo de oro si yo no he leído sobre el siglo de Claro, oro. obviamente. Tampoco te puedo hablar de cómo era Nueva York en los 80 si yo no me he dedicado a mirar cómo era Nueva York en los 80. Lo puedes hacer. Pero cuanto que le quieras dar un poco de profesionalidad o un poco de calidad a lo que estás haciendo, necesitas una fase de documentación. Esa fase de documentación te hace que tengas cultura. No es que seas muy culto ni que tengas 4 carreras, no. Es que te ves a ver y ganar y te sabes la mitad de las respuestas. Porque es que al final has leído 1000 cosas, has estudiado 1000 cosas Claro. y has tenido feedback con mucha gente que te enseña cosas, que es donde se aprenden las cosas de verdad. ¿No? Y aparte, si tú te vas a caracterizar o vas a tomar un rol, es decir, un personaje de época, Claro. ya sea moderna, ya sea pasada, tú tienes que saber perfectamente cómo era más o menos Y no un solo mínimo. eso, no se emplea el mismo lenguaje, como ya te decía, en el siglo de oro que hoy en día. No me Ni cago. siquiera en los 80. No, ya. En los 80 había un conjunto de dejes que no se usan. Que no es esa idea. Entonces, Claro. es un poco documentarte, aprender sobre muchísimas cosas y te responden muchos por qué. Ya si te vas a juegos que tengan que ver con, por ejemplo, con Asia, como leyendo los 5 anillos y demás, ya empiezas a mezclar y aprender de culturas que están mucho más allá de las tuyas y que te dan un cierto conocimiento. No, y riqueza, porque al final la cultura y el conocimiento Claro. te nutre. Entonces,
No sé, yo lo de que esté marginado, el que haya estado señalado, lo puedo entender por la época en la que se vivía. Pero bueno, yo siempre voy a aprovechar también para hablar de la heroína de mi vida, que es mi madre, ¿no? Que en plena tormenta de todo esto, mi madre, en vez de juzgar y opinar sin tener ni puta idea, mi madre cogió, se sentó al lado mía, se puso a jugar, vio lo que hacía su hijo y le dijo: si te vas a salir de fiesta, te quiero que las dos. Si te vayas a jugar al rol con tu amigo aquí a la casa, no te preocupes. Cuando terminéis de jugar, yo llevo a todos tus amigos. Porque mi madre vio dónde estaba el problema, dónde estaba el peligro. Si mi madre me veía a mí jugar con 4 muñecos, 4 dados, ¿dónde estaba el problema? En ningún sitio. Entonces, pero bueno, yo conozco mucha gente que no tomó esa opinión y directamente pues crucificó a su hijo o lo que fuera, y es que está haciendo algo malo. Yo creo que hay que saber de lo que se habla, como te decía al principio, para poder juzgar. Y aún sabiendo, habría que ver los matices para poder juzgar. Claro. Porque juzgar es muy fácil. No, sí, eso es. Cambiando de tema, hace poco, especialmente la semana pasada, fue vuestro 26 aniversario. Sí. Ya, 26 añitos. 26. Añazos. Fue el sábado, hicimos una cosa muy, muy comedidita, un poquito, vino una poca de gente a vernos, pero no hemos montado una gran fiesta porque la estamos un poco reservando. Estamos cogiendo fuerzas para Halloween, que vamos a hacer una fiesta un poco más terrorífica, que ya con algunos juegos, sorteos y movidas. Y luego además estamos intentando, si lo conseguimos, dentro de 4 años, cuando ya sí se haga un aniversario con números cerrados, hacer algo un poco más fuerte. ¿Y qué tenéis ahora mismo en la agenda? Aparte de, tienes esta bomba de Halloween, obviamente, sí, que es importante. Sí, Halloween, pero también tenemos varias. Yggdrasil no solo trabaja con cosas de juegos de rol y ocio alternativo de ese tipo, sino también intentamos colaborar con una feria que se hace en el Montreal, que es sobre artistas, y sobre ilustradores y demás. Se montan pequeños mercadillos, la gente puede ir allí y hay un feedback también para poner un poco... vivimos en una ciudad donde tenemos ilustradores que trabajan para Marvel y hay gente que ni lo sabe, o gente que trabaja para Dark Horse y ni lo sabe. Y nosotros intentamos darle ese toque de valor y decir: oye, chicos, que Córdoba también tiene cosas muy guapas en estos ámbitos y no se le da la publicidad que en otros sitios se le daría, ¿no? Claro. Entonces tenemos eso. También este año nos ha ocurrido por un problema mío personal, que es que no podía asistir, pero nuestra intención es trabajar con el Festival Internacional de Juegos de Mesa el año que viene también, ayudando en la parte de rol. Luego nosotros tenemos nuestras propias jornadas que van haciéndose durante el año en nuestro local. Aquello no para. En algunas ocasiones colaboramos con alguna gente que hace música. La cuestión es que no pare nada de lo que nos guste. Eso es lo que te hablaba del FIPAS, cuando alguna vez ha llegado alguna persona que tiene un grupo de música y quiere tocar, no sabe dónde. Nosotros intentamos hacer como de intermediarios también para que eso también salga, puesto que son cosas que también nos gustan. Si es que al final yo creo que si todos aportáramos nuestro granito de arena en lo nuestro, las cosas que nos gustan estarían un poco más en boca de todo el mundo, ¿no? No, claro, y aparte si todo fuera una cadena de favores, Claro. si todo el mundo le diera por ayudar, o Claro. sea, todo lo que se pudiera aportar a otras personas que ya no que lo necesitaran, sino que se ve que claramente sería un paso evolutivo en sus artes. Yo creo que hay mucha riqueza en eso. Nosotros, por ejemplo, en el festival este que hacemos en el Montreal, nosotros llevamos una parte de juegos de rol, a veces montamos unos juegos vikingos, montamos el año pasado para los niños, y al final acabas recibiendo un feedback de un montón de gente que no es su campo, y creas una pequeña comunidad que mola un montón, tío, que te nutre de ideas, te nutre de motivación, y que mola que alguien que nunca ha jugado a rol y se ha sentado un día y se ha levantado y ha dicho: hostia, tío, he descubierto una cosa súper guapa, y te da la palmadita a la espalda y dices: pues no estaba mal. Joder. Pues bueno, hasta aquí nuestra entrevista. Siempre Muy se hacen bien. cortas. Sí, sí, cortas. ¿Hay algo que quieras así nombrar rápido? Sí, quiero agradecerte que me hayas invitado a la entrevista. Vale, no, yo te quiero agradecerte el hecho que hayas venido. Joder. Pues eso, solo eso, tío. Encantado. Pues bueno, a nuestra audiencia, bueno, radio oyentes, audio oyentes, como se diga, muchísimas gracias por estar un día más. Y nada, el miércoles volvemos con más y mejor. Un saludo.